Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo y hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque ¿se acuerdan del caso de Marilyn Cote en México? Esta disque psiquiatra, esa mujer que se vendía como la gran neurocirujana de las estrellas con su bata blanca, con una sonrisa muy carismática y con un montón de diplomas falsos que estaban colgados en la pared. Además de muchas fotografías que habían sido, como decimos coloquialmente, photoshopeadas, que había montado su cara en cuerpo de otras personas para hacer creer que conocía a varias estrellas de Hollywood y a grandes personalidades del mundo de la ciencia. Bueno, ella también pues atendió a cientos de pacientes, prescribía medicamentos regulados que no entendía y que le estaba recetando pues tratamientos peligrosos a gente. Dio conferencias en universidades y escribió libros. Todo, por supuesto, era una farsa. La señora no tenía cédula profesional, no tenía formación médica y lo más grave de todo esto es que nadie verificó nada hasta que ya había hecho demasiado daño. Bueno, esa fue la historia de Marilyn Cote. Pero ahora imagínense que después de destapar todo eso, en vez de llevarla a juicio, el gobierno mexicano decidiera nombrarla la secretaria de Salud de todo México. O, como este caso fue en Puebla, que el gobierno de Puebla decidiera nombrarla como la secretaria de Salud. Bueno, no se tienen que imaginar nada, porque en Estados Unidos eso ya pasó. Y es mucho peor, amigos, porque Robert Francis Kennedy Jr. es la Marilyn Cote, o la Marilyn Cote del gobierno estadounidense, pero con más presupuesto, más cámaras y un megáfono político que llega a todos los rincones del país. No es una metáfora. Estamos hablando del actual secretario de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos. El tipo, que debería de proteger la salud pública, es un conspiranoico que falsifica estudios con ayuda de la inteligencia artificial y está usando informes armados con mentiras para definir las nuevas políticas que van a afectar la vida de millones de personas. Y no estoy exagerando. Es información que está verificada. El último escándalo lo dejó totalmente expuesto, el llamado Maha Report, que se presentó como el análisis más profundo sobre las enfermedades crónicas en niños. ¿Y qué creen? Pues resultó estar repleto de cifras inventadas, de autores fantasmas, de títulos inexistentes y de referencias generadas ¿con qué creen? Con inteligencia artificial, literalmente. Para hacer ese reporte, usaron ChatGPT para fabricar estudios, para ponerle fechas, nombres de autores, de revistas, todo era falso, como si se tratara de una lista del supermercado con papeles imaginarios. Una de las que salió a denunciarlo fue la doctora Catherine Cates. Nosotros ya se lo habíamos dicho, que ella es epidemióloga de la Universidad de Columbia. En el informe, ella aparece como la autora supuestamente de un estudio sobre la salud mental en adolescentes, solo que ese estudio no existe. Nunca fue escrito por ella ni por nadie. Y como ese caso, hay decenas en esos papeles. Hay papeles con títulos que son inventados, que están firmados por investigadores reales, pero que jamás escribieron eso. Agarraron su firma de algún otro documento, la copiaron y la pegaron. De ese nivel estamos hablando. Es como si agarran mi firma y me ponen como responsable de una cirugía que nunca realicé, porque para empezar no soy doctora, pero presentan el documento como algo que yo firmé y la gente lo cree, porque va estampada mi firma, una firma que yo no puse, un nombre que sí puse, pero como lo presenta el gobierno, pues nadie dice nada. Pero así se la están gastando, porque ahora están poniendo los nombres de médicos en expedientes médicos, con nombre, con firma, con fecha y con todo. ¿Y quién armó ese Frankenstein, por así decirlo, de bibliografías falsas? Pues el equipo de Robert Kennedy Jr., bajo su dirección como secretario de Salud. Y ahora, ¿qué creen que quieren hacer? Pues quieren usar ese informe como una base para modificar todas las políticas públicas. Esto ya no es un juego de ideas locas, es un riesgo real. Porque Kennedy no solo es un antivacunas, y miren, podemos discutir muchas cosas sobre eso. Pero el problema es que el secretario de Salud ha promovido teorías absurdas sobre cómo el agua fluorada causa autismo sin evidencia científica, amigos. Ese es el detalle.
El secretario de Salud de un país no puede divulgar información cuando no hay evidencia científica que lo respalde. Y ojo aquí, evidencia científica real con especialistas que realmente hayan realizado los estudios, no ChatGPT, no la inteligencia artificial, no un chatbot. Eso es lo delicado, porque también está diciendo que los químicos en el ambiente están feminizando a los hombres, que los medicamentos psiquiátricos son parte de un plan de control mental masivo y que los organismos genéticamente modificados son agentes biológicos de dominación mundial. Todo esto tiene más en común con David Icke que con cualquier profesional de la salud. Y les digo, yo hago un paréntesis porque para divulgar esas cosas, el secretario de salud de cualquier país debe de contar con información fidedigna, confiable, con especialistas reales que den legalidad de todo lo que se está diciendo, porque no estamos hablando de un programa de farándula ni de chismes que se puedan debatir. Está jugando con la salud de millones de personas y eso es lo peligroso. Y aún así, pues ahí, ¿qué creen? Pues sigue dirigiendo el Departamento de Salud de Estados Unidos, sigue firmando informes que llevan el sello oficial del gobierno, sigue usando papeles falsos para tomar decisiones que afectan a millones de niños, de familias, de médicos y de hospitales. ¿Y qué hizo la Casa Blanca cuando todo esto salió a la luz? Lo de siempre, minimizarlo. Dijeron que eran problemas de formato. ¿Cómo van a ser problemas de formato que falsifiques estudios de especialistas? Como si no importara que decenas de citas fueran inventadas. Como si ponerle un nombre falso a un estudio inexistente fuera un error de dedo. No, no lo es fraude, es corrupción. Es una falta gravísima que en cualquier otra parte del mundo sería causa inmediata de destitución o por lo menos los primeros que saldrían a señalar, porque les encanta señalar con el dedo la paja del ojo del vecino, serían ellos a decir que es irresponsable, cómo alguien de esa calaña puede dirigir la salud pública de otro país. Pónganle el nombre del país que quieran, porque eso es lo que les encanta hacer. Pero hoy vemos que ellos lo están haciendo y que Robert Kennedy Jr. sigue ahí, intocable. El doctor Irwin Redland, una eminencia en pediatría y fundador del Children's Health Fund, lo dijo clarito en una entrevista. Si un investigador universitario hubiera hecho esto, lo despedirían ese mismo día. Pero acá tenemos a un funcionario federal usando datos inventados para justificar políticas sanitarias. Y no puede seguir en el cargo, pero ahí sigue. Y la verdad, tiene razón, porque esto no es una metida de pata, es una estrategia. Armaron este informe con meses de anticipación. Lo promocionaron como la gran revelación sobre enfermedades crónicas. Sabía que no tenían evidencia real ni fundamentos para promoverlo. Así que usaron la inteligencia artificial para simular su evidencia. Es lo mismo que hace un estudiante flojo que no quiere leer un libro y usa ChatGPT para hacer el ensayo, para hacer la tarea. El problema aquí es que hay implicaciones letales. No hablamos de una calificación. Estamos hablando de la vida y de la salud de millones de personas. Ya hay clínicas en estados conservadores que están usando este informe para argumentar contra programas de vacunación escolar. Hay grupos legislativos citando las conclusiones, y hay que poner entre comillas, amigos, porque es falso, las conclusiones del MAHA Report como base para proyectos de ley que buscan limitar el acceso a tratamientos médicos. Esto no es humo, es política real, es dinero, es legislación y todo se construyó sobre una pila de mentiras que fueron generadas por inteligencia artificial. Ahora, hay que preguntarnos esto. ¿Cuántos pediatras en este momento están enfrentando a padres que les dicen, pero mire lo que dice el secretario de salud? Y si lo dice él es porque sabe, porque por algo está en la silla. ¿Con qué cara le van a explicar los doctores que ese informe es un collage o una compilación de datos falsos que necesitaban hacer algo y usaron ChatGPT? ¿Cómo van a restaurar la confianza médica si el tipo que lidera la institución es el primero en mentir? Esto no se resuelve con un comunicado. No va a alcanzar para decir, bueno, vamos a revisar el informe. No, el señor tiene que renunciar y lo tienen que echar
porque no se puede dirigir la salud pública de un país con argumentos falsos fabricados por un chatbot, por inteligencia artificial. ¿De qué nivel estamos hablando? Y mucho menos cuando esos documentos pues se van a usar para bloquear tratamientos de gente que sí necesita esos tratamientos, para desfinanciar programas o para legitimar pseudociencia. Y ojo, esto desafortunadamente no es un caso aislado, forma parte ya de una tendencia mucho mayor, de la regularización de la verdad, del reemplazo de la evidencia por la ideología, el uso del poder estatal para imponer creencias personales disfrazadas de ciencia. Y eso ya lo vimos en otros países y sabemos cómo termina. Lo más irónico aquí es que Kennedy pues vive hablando de la corrupción de las farmacéuticas. Y ojo, a hacer un paréntesis aquí bien grande. No estoy defendiendo a las farmacéuticas, pero no se puede atacar a las farmacéuticas o a la ciencia médica o a lo que estemos en contra con mentiras. Se tiene que atacar con la verdad, con estudios reales, con evidencia científica real. Porque lo que él está haciendo es usar recursos del Estado para montar una operación propagandística que hace pasar todas sus ideas como si fueran conclusiones científicas reales. Lo suyo no es activismo, es manipulación. Y lo más triste es que todavía hay gente que le cree. ¿Por qué? Porque tiene el apellido Kennedy. Porque habla bien, porque viste bien, porque sabe usar un lenguaje de la duda, porque sabe comunicarse muy bien, es un buen vendedor. Pero una cosa es dudar del poder y otra muy distinta es usar el poder para sembrar dudas fabricadas sin base. Eso es una traición a la salud pública. Y el presidente Trump, que debería de poner orden, pues está haciendo el desentendido. Mejor comparte memes, mejor anda viendo cómo obtener más dinero de su Dogecoin y todas esas cosas. No vemos sanciones, no hay cuestionamientos, no hay una sola consecuencia. Como si esto fuera un chiste más. Pero no lo es una bomba. Y cuanto más tiempo pasa sin desactivarla, más daño va a causar. Este caso va a quedar como el ejemplo histórico de cómo no se hace política pública, desafortunadamente con el ejemplo y con las consecuencias en la gente, de cómo la tecnología, cuando se pone al servicio del engaño, se convierte en un arma muy letal, porque no fue casualidad. Buscaron deliberadamente engañar, buscaron darle peso académico a una narrativa que no tiene y que nunca ha tenido sustento. Y lo hicieron usando la herramienta más popular del momento, la inteligencia artificial. Lo dice el propio New York Times. Las citas falsas tenían autor, fecha, revista, título, todo lo que se necesitaba. ¿Pero qué creen? Nada existía, todo se lo inventaron. Lo único real era el intento de engañar y eso pues no es suficiente para pedir una renuncia, parece que en Estados Unidos. Entonces, si eso ya no es suficiente, pues ya no queda nada que valga. Kennedy no está ahí por mérito, está ahí porque representa un sector que desconfía de todo, menos de sus propias mentiras. Un sector que no necesita pruebas, solo necesita excusas para seguir diciendo que la ciencia miente. Y el problema es que ahora tienen poder. Y cuando el poder se pone al servicio de la mentira, amigos, el resultado es esto, lo que estamos viendo. Políticas públicas construidas sobre ficciones generadas con ChatGPT o con cualquier otra inteligencia artificial que están siendo respaldadas por un gobierno que no quiere confrontar a su propia gente. Con un gobierno que no le interesan los datos reales, porque ojo, si pones al secretario de salud que tiene esta ideología, y yo no voy a debatir su ideología, lo que debería de hacer el señor, aprovechando la plataforma que tiene, es buscar gente que demuestre que las ideas que él tiene son reales. No usar datos falsos, no usar inteligencia artificial. Si tú crees ciegamente que todo lo que estás diciendo en tu reporte es real, busca a la gente especializada que lo demuestre. Pero si me pones datos falsos creados con inteligencia artificial, entonces quedamos en las mismas. Y si a ustedes les interesa entender cómo se están manipulando los discursos desde las instituciones
Y porque esto, créanme, que está mucho más grave de lo que parece, pues no olviden suscribirse al canal, suscribirse a The Mexican Family, suscribirse a Alba Marina, compartir este video y dejarnos su comentario. Porque mientras ellos siguen jugando con la salud como si fuera esto un tablero de ajedrez, pues siempre hay algunas cosas que nos están ocultando y tenemos que decirlas. Y esto, amigos, pues no fue un error de John F. Kennedy, fue un montaje. Y él, el secretario de Estados Unidos, Robert Francis Kennedy Jr., tiene que pagar las consecuencias porque la salud pública no es una ideología, es una responsabilidad. Y no se puede delegar a alguien que falsifica estudios para justificar sus obsesiones políticas. Yo les digo, podemos debatir muchas cosas sobre los alimentos ultraprocesados, sobre las vacunas, lo que quieran. Pero la persona que está encargada de la salud pública en un país no puede divulgar información falsa creada con inteligencia artificial. Tiene que demostrar que lo que él promueve es real con estudios científicos, con científicos que realmente hayan estudiado las cosas que dice que él publica, porque es lo peligroso que está pasando en Estados Unidos. No hay nada real. Lo único real es que están creando una narrativa a base de la inteligencia artificial y eso se va a desplomar. ¿Y saben qué es lo peor? Que se va a desplomar afectando a millones de inocentes que no tienen la culpa, que su única culpa fue en algún momento dado creer en lo que el secretario de salud y en lo que el gobierno de su país les estaba diciendo. Si de por sí ya está muy mermado la confianza en el sector de salud y en las farmacéuticas, con esto, amigos, podemos, como yo les digo, debatir lo de las farmacéuticas todo lo que queramos. Yo no soy fan de la industria farmacéutica. Por supuesto, ellos solo buscan crear enfermos para seguir vendiendo sus productos. Pero no podemos llegar a debatir con información falsa. No podemos llegar a decirle a la industria farmacéutica, es que mira, tú me quieres matar cuando yo me invento un reporte en ChatGPT y no tengo el respaldo de los especialistas. No se puede así. ¿Qué clase de personas están en el gobierno cuidando la salud de los estadounidenses? Es una vergüenza, la verdad. Get inside, get inside, get inside, get inside, get inside. Get inside. Se llevaron a la gente esposada. Los agentes dispararon granadas de sonido, granadas flashbang a la multitud. Claire Cody se encontraba terminando su jornada en Buena Forchetta cuando un grupo de hombres en camiones llegó con una orden de registro. Los agentes esposaron a los empleados para verificar su identificación. No se podía detenerlos. Había como 30 agentes de ICE. Yo estaba en shock. En un momento todo era tan... Para abrir el restaurante para la cena, el personal colgó un letrero de cerrado. Claire dice que los empleados son como una familia y están devastados. Se llevaron a gente y a algunos empleados. Afuera la comunidad se solidarizó. Estaba bastante claro que había un rechazo total por parte de la comunidad a que los agentes federales llevaran a cabo esto en su comunidad y vecindario. Esas imágenes que acaban de ustedes de ver son apenas una pequeña muestra
del hartazgo de la gente, de que los estadounidenses cada vez están más hartos de la Gestapo de Trump. Cada vez el estadounidense está más harta de esta persecución contra los inmigrantes hispanos. Es mentira, amigos, el Estados Unidos que nos quiere vender Trump. Un Estados Unidos de racismo total, un Estados Unidos donde todos los estadounidenses odian a los hispanos, un Estados Unidos que quiere fuera a los inmigrantes hispanos. A ver, los inmigrantes hispanos en Estados Unidos siembran los campos, sirven las mesas, construyen sus casas. La vida no sería igual sin los inmigrantes hispanos. En muchas de estas comunidades, los estadounidenses ven al inmigrante pues como parte de su familia, como una extensión de la comunidad que no la pueden quitar. Por eso esa revuelta que, amigos, esto está así, de una guerra civil, ¿eh? Ustedes vieron el hartazgo contra ICE de los estadounidenses. Los que estaban ahí no solo eran inmigrantes, en su mayoría los que estaban protestando porque están hartos de ICE son los estadounidenses, por eso se le plantan así. Y vean ustedes la revuelta que se armó, que es solo el inicio, pero miren, quiero mostrarles algunas imágenes que los van a dejar a ustedes con un mal sabor de boca. Afuera de la corte. En la corte de San Antonio, ICE esposando a niñitos de la familia que iba a atender una audiencia de la corte. Y ahora vamos a ver esto. Vean ustedes qué imágenes son esas. Qué degenere, qué deshumanidad, de verdad, qué falta de respeto a los derechos humanos. Ya ni les digo de los niños, ¿no? Que lo que vimos, por supuesto, en esas imágenes es una muestra del nuevo infierno que se está desplegando en las calles de los Estados Unidos, en los juzgados, también en los restaurantes, ¿no? En las cortes. No es una escena de guerra, amigos, pero poco faltó. De hecho, si ustedes se fijan bien, eso parecía un operativo militar. Y no estamos hablando de una guerra. Tampoco estamos hablando de persecuciones de criminales peligrosos. Están persiguiendo a los meseros, a los constructores, a los granjeros, a los que siembran los campos, habiendo tanta delincuencia en Estados Unidos. La policía migratoria del gobierno de Trump, con cascos, con rifles, con granadas, con estruendos, esposando niños, esposando a mujeres, incluso en las mismas cortes. Y bueno, ¿cuál fue su delito? ¿Ser mesero? ¿Ser cocinero? ¿Ser familias completas que estaban trabajando? Que se presentaron una cita judicial, porque muchos me van a decir, no, es que era gente que no tenía documentos. Muchos de esos estaban en su proceso migratorio y ahí pueden ustedes ver. En plena corte los esposan. A muchos ni siquiera los dejan entrar a la audiencia. Les niegan la justicia. Gente con cita, amigos. Gente con papeles. Que tienen un caso abierto y que simplemente los desaparecen. Esto ya no es mano dura contra la inmigración, amigos. Esto es una represión abierta. Por eso el hartazgo del estadounidense, porque es un castigo público. Y es un mensaje que se grita, pues, como lo vieron ustedes, incluso usaban megáfonos los estadounidenses de shame on you. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza! Y bueno, algunas palabras que no voy a repetir, porque hoy ando decente. Pero ustedes vieron cómo le refrescaban la mamá a los agentes de ICE. Que les decían, aquí no queremos que entren. Y lo que pasó en esas imágenes, que por cierto ocurrió en San Diego, pues es solo un pequeño ejemplo de lo que está pasando ya todos los días. Ahí estamos hablando de 30 agentes de ICE. Lo que ustedes vieron y pueden seguir ustedes apreciando en estas imágenes fue la intervención de una redada de 30 agentes de ICE que llevaban como si fueran a la guerra, llevaban rifles automáticos. Entraron como si fuera pues una guerra a invadir un restaurante, ese restaurante que se llama Buena Forchetta, que es uno de los más populares, por cierto, de South Park. A plena luz del día. Cerraron las calles. Fue impresionante lo que ustedes están viendo ahí. Bloquearon las esquinas, tiraron granadas a los comensales estadounidenses que estaban ahí comiendo. Háganme el rechingado favor. Granadas de sonido
en un restaurante donde también había niños de todo tipo, porque no hay diferencias, tengan o no papeles, pero había niños ciudadanos estadounidenses y niños hijos de inmigrantes, a todos. Y mientras eran peras o manzanas, a todos los comensales los esposaron, a todo el personal, mientras les pedían sus papeles. Ya después les dijeron, disculpe, fue un error. Y a muchos no. No había una red de tratas, no estaban desarticulando un tráfico de algo. Era pues una redada para sembrar miedo. Lo que no sabían es que la comunidad estadounidense se iba a levantar contra ellos. Querían sembrar terror. Nada más que pues les salió mal. Incluso estaba yo leyendo hace rato un artículo en donde hablaba Pedro Ríos del American Foreign Service Committee, que dice que él estuvo ahí en todo el operativo y que pues, los agentes de ICE lanzaron, como ustedes vieron en esa entrevista inicial, estos flashbangs que son como pues, granadas, pero bueno, que explotan, ¿no? Y hacen este sonido, este humo, sin ninguna provocación. Que los empleados se los llevaron sin decir, bueno, ¿por qué los arrestas? La comunidad entera salió pues indignada. Y aún así, los agentes de ICE respondieron con prepotencia, como si estuvieran a lo que ellos venden, ¿no? En Afganistán. Así, ya Estados Unidos parece Afganistán o como nos pintan Pakistán. No hay una justificación legal para actuar así, amigos. Estamos viendo imágenes que perfectamente pueden pasar por Medio Oriente. Por como las imágenes que nos ven de Hollywood, de Medio Oriente, de Pakistán, de Afganistán, de Libia o de Siria. Ahí está. No se vayan muy lejos. Métanse a San Diego y vean lo que hizo ICE. Por eso decían shame on you, porque es una vergüenza lo que están haciendo. Y miren, por si quedaba alguna duda, vaya, incluso hasta el mismo alcalde de San Diego, Todd Gloria, tuvo que salir a decir que esos operativos pues no solo violan la confianza de la comunidad, sino que la gente ya está harta porque ahí hay un riesgo muy grande para todos, para toda la comunidad. Él dijo, esto no es seguridad pública, es lo contrario, esto destruye la confianza y crea miedo. ¿Ustedes creen que después de esto los estadounidenses quieran irse a meter al restaurante? A la Buena Forcheta o a cualquier zona, vente, es domingo, vamos a salir a tomarnos ahí un café o vamos al restaurante con la familia para que te caiga el Afganistán de Donald Trump ahí en esa guerra de Medio Oriente con su Gestapo. Y ni siquiera una disculpa, prepotentes como sabemos que son. No les dieron explicación, nada. Sacó un meme Donald Trump de aviones comerciales sobrevolando el cielo con el texto Let Deportation Begin. Lo pasábamos precisamente esta semana, que Donald Trump lo había puesto en su red social. Y ahí está la respuesta de eso. Así gobierna Donald Trump, a base de sarcasmo cruel, a base de un aparato represivo, que actúa sin supervisión, que viola derechos humanos, que arresta y esposa a niños en las cortes, negándoles los derechos de audiencia y de un proceso judicial. Y esto, amigos, es apenas parte del despliegue que se está, pues ya lamentablemente viendo en las últimas horas por todo Estados Unidos. Ayer Alba les informaba y les ponía videos de lo que estaba pasando también en Florida, pero esto también está pasando en Tallahassee, está pasando en San Antonio. ICE está fuera de control, amigos. Ya está haciendo redadas en sitios de construcción, en restaurantes, en parques infantiles, en los juzgados migratorios antes de que la gente entre a juicio para decirles si se quedan o se van. Hay videos, amigos, y testimonios de personas que llegaron literalmente con cita a la corte, como esta familia que ustedes ven aquí, con documentos en mano, con este formulario que se llama I-220A en mano, y fueron detenidos ahí mismo sin importarles que iban a su proceso judicial migratorio, sin que su abogado pudiera hacer nada, porque, repito, son prepotentes. Para ellos la justicia no les importa. Este formulario, el I-220, por cierto, es un documento que entregan las mismas autoridades fronterizas cuando liberan a alguien con cita pendiente. Antes, por ejemplo, bajo otras administraciones, ese documento, pues con Trump no sirve, ¿verdad? Pero se supone que en un sistema judicial
ese papelito te garantizaba que tú como inmigrante pues podías estar en los Estados Unidos mientras tu caso se resolvía. Y ahora con Trump, pues ese mismo documento se convierte en una trampa porque así los están cazando. Les dicen que su caso va a ser desestimado como si fuera algo positivo. Pero cuando aceptan, pierden cualquier estatus legal y quedan expuestos a detención inmediata. Es una técnica de manipulación legal que está diseñada pues para explotar la ignorancia, para abusar de la desesperación de los más vulnerables. En Miami, por ejemplo, una mujer que se llamaba Jan Coria, que estaba yo viendo precisamente la noticia esta mañana, saliendo del tribunal, la esposaron después de que su esposo también fue detenido. Y lo pusieron en una deportación express. No le dieron ni chance de que, oye, mis hijos los dejé en la casa, me están esperando, no han comido nada. Al avión y de regreso. Su abogada de inmigración, que por cierto lleva años trabajando en este tipo de casos, dice pues que es ilegal lo que están haciendo. Lo sacan de las cortes. Porque su caso iba bien, porque estaban dentro de los plazos, no había hecho nada fuera de la ley, estaba en su proceso migratorio. Pero llegó ICE y simplemente decidió que pues, se la iba a llevar. No iba a esperar una sentencia. Ahí les pongo algunas fuentes. Incluso sale el reporte de la NBC 6 de Miami que documentó al menos 14 casos similares en los últimos 5 días. Personas que iban a la corte y que no regresaron, que fueron encerradas, que los separan de sus familias y las ponen en un avión. No los dejan, pero sin ni hablar con el juez. O sea, ni siquiera alcanzan a saber si les iban a aceptar su caso o no. Se supone que iban a eso con el juez, ni siquiera pasaron con el juez. Estaba yo viendo una nota muy triste en donde se reporta que incluso ya la gente les están recomendando. Imagínense nada más que cuando vayan a las citas migratorias se lleven maleta por si los deportan, por si antes de entrar con el juez los detiene ICE, porque ICE sabe que tienen cita. Entonces, claro que esto lo que hace es meterle miedo a la gente para que no vaya a la corte y las deporten también. Es decir, los dejan sin salida. Y no nada más es en Miami, también esto está pasando en Nueva York, en donde agentes de ICE ya están entrando incluso a oficinas de congresistas. Entraron a la oficina del congresista Jerry Nadler, que es el representante de Manhattan. Detuvieron a la gente del propio congresista, imagínense, sin tener una orden judicial. No tenían citatorio, nada. Porque dijeron que estaban buscando manifestantes. A ver, ¿desde cuándo buscar manifestantes en el país supuestamente de la libertad es una causa para allanar una oficina del Congreso? ¿No supone que hay libre expresión? Y lo que está sucediendo, amigos, es literalmente un modelo de la Gestapo. De hecho, por aquí hay una nota. Ahí lo pueden ver ustedes. No es mi opinión personal. Ahí pueden ustedes ver las palabras del propio representante Dan Goldman, del propio congresista, que dice, ahí se está comportando como la Gestapo. Actúa, pues deporta a la gente y ya luego se disculpa, como el caso de Kilmar Ábrego. Oye, ni es venezolano, ni es miembro del Tren de Aragua, ni tiene cargos por pertenecer a pandilla. Pues ya disculpe, pero ya está en un seco de ahí en la cárcel de máxima seguridad y ya de ahí no lo saca nadie. Amigos, esto no es simplemente hacer cumplir la ley, es todo lo contrario. Están reinterpretando toda la ley y la están usando como un arma política contra los hispanos. Stephen Miller, que ya lo conocen ustedes, porque terriblemente es de los peores asesores de Trump, de los más duros con el tema migratorio y contra la comunidad hispana, salió directamente a decir que pues, iban a suspender el habeas corpus para inmigrantes. Entonces eso es gravísimo, porque suspender el habeas corpus para inmigrantes, amigos, es como decir que no van a respetar todos los casos o antecedentes o interpretaciones que se pueden dar sobre el marco migratorio estadounidense legal. Y él dijo, si los jueces no respetan las leyes tal como las entiende el Ejecutivo, el gobierno consideraría limitar los derechos procesales de los inmigrantes. O sea, si los jueces no obedecen al Poder Ejecutivo, háganme el favor, si el Poder Judicial no obedece al Poder Legislativo, se suspenden
los procesos de los inmigrantes. ¿No se supone que esas son las dictaduras? ¿Que en una democracia hay separación de poderes? Y habeas corpus, amigo, pues es, por ponérselos de alguna manera, es el derecho básico a que un juez revise si tu detención fue legal o si ahí se pasó de la raya. Existe desde la Carta Magna de 1215 en los Estados Unidos, es uno de los pilares del derecho occidental. Entonces, borrar el habeas corpus para los inmigrantes es lo equivalente a legalizar las deportaciones forzadas y aceptar que en Estados Unidos ya no hay Estado de Derecho, no para los inmigrantes. Es darle el poder y la capacidad, amigos, para que Trump encierre a quien quiera, cuando él quiera, sin darle explicaciones, tenga o no tenga papeles, ¿eh? Y aquí es donde está lo más preocupante, porque precisamente es por ese tipo de cosas que pueden ver ustedes esas imágenes en donde los estadounidenses ya están hartos, en donde salen a protestar, en donde ya no están conformes, porque hay reportes que dicen que ahí se está usando camionetas sin placas, agentes sin uniforme, no se identifican, que es algo que también tendrían que hacer. Y se ponen en las entradas de las casas, no tienen órdenes judiciales, ¿eh? Y todo está documentado, no es un rumor, no es exageración. Eso es lo que está pasando hoy bajo la administración de Donald Trump, con total impunidad, que según datos oficiales del mismo Transactional Records Access Clearinghouse, que es el TRAC de la Universidad de Siracusa, que dice que solo en el mes de mayo se realizaron más de 12,000 arrestos por parte de ICE en territorio estadounidense, de los cuales, fíjense nada más, 67% de esos arrestos fueron en lugares que no estaban autorizados por los protocolos previos. Estamos hablando, es algo ominoso, se meten a juzgados, se meten a iglesias, se meten a los refugios, se meten hasta las escuelas de los niños, vaya, hasta los hospitales. Allí hacen sus redadas en sitios que son considerados pues sagrados, jurídicamente hablando, porque son sensibles. Porque ya si lo ponemos en comparación, estamos hablando de más del 280% más de deportaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues mientras todo esto pasa, el discurso de la administración de Trump, pues es provocador, es ideológico, es racista, es de odio. Trump no está tratando de ordenar el sistema migratorio. Esas imágenes que ustedes ven es un lugar donde no hay derecho, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay debido proceso, donde lo mismo te pegan un granadazo a pleno desayuno con tu familia o te avientan una bomba de gas lacrimógeno porque entre el montón había un inmigrante que no le gusta a Trump. Y está usando la inmigración como un chivo expiatorio, como un escarmiento. Porque cada redada, cada una de estas detenciones, cada lágrima que se graba, pues es una advertencia que le sirve a Trump de decir, no vengas, no protestes, no confíes en el proceso, para ti no hay justicia, no hay ley, a ti te vamos a cazar como un animal. Y eso es grave, amigos, porque ya hemos visto cómo se construyen estos aparatos de persecución. Como la Gestapo, dice el congresista, no empiezan con campos de concentración, pero sí empiezan con la normalización del abuso, con imágenes precisamente como estas, con la deshumanización, con las leyes que se reinterpretan, con el silencio de quienes piensan que no les toca y luego ya es tarde. Como decía Hannah Arendt, el mal no necesita monstruos para existir, solo necesita burócratas que sigan sin hacer preguntas. Y esos son los burócratas de Trump, son empleados que no cuestionan al presidente, que no sirven a la Constitución, que sirven a su patrón. Y su patrón no son los Estados Unidos ni la Constitución estadounidense, es Donald Trump. Y lo más grave, amigos, es que ya no hay lugar a dudas de esto, porque lo que vimos ayer precisamente en San Diego es una pequeña muestra, no solo del hartazgo del estadounidense, porque esto está pasando desde San Diego hasta Nueva York, está pasando desde restaurantes hasta las oficinas del Congreso, pasa desde juzgados, escuelas, hospitales. Ya no hay zonas seguras, ya no hay un buen comportamiento que te salve, y eso es exactamente lo que Trump quiere.
que la gente viva con miedo, que nadie le levante la voz por miedo, que incluso los que tienen papeles pues se agachen y miren al suelo por el miedo de que Trump se los quite. Así que si crees que esto no te afecta porque estás lejos o ya tienes papeles o porque tú sí entraste bien o porque ya tienes residencia, yo nada más les diría, piénsenlo 2 veces, porque esto ya no se trata del que tiene papeles y no. Esto se trata de poder, de control, de una segregación racial. Y se trata de un gobierno que está usando la ley como una trampa y está usando a la justicia como un espectáculo. Lamentablemente, amigos, de eso gira todo esto. Снимаю, он горит. А вон пожарка приехала, наверное. А нет, он горит. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Дрон взлетает из КамАЗа. Дрон летит, его сбивают эти. Дроны взлетают из КамАЗа прямо на заправке. Из фуры. Панцири их сбивают. Полетел на восток. Amigos, esta transmisión es urgente, es de última hora porque estamos en cuenta regresiva. Lo que en estos momentos se está desatando ya en el conflicto entre Rusia y Ucrania se salió ya de control. Para los que no tengan el antecedente, déjenme mostrarles un breve contexto antes de decirles cómo llegamos a este punto.
a estas horas del día, porque Ucrania esta mañana se reportaba que había lanzado un ataque que no tiene precedentes. No habíamos visto algo así. Me atrevería yo a decir que jamás. Y no diremos que Ucrania, porque vamos a analizar bien quién está detrás de esto. Como siempre, Ucrania, Zelensky es solo el prestanombres, pero acaban de atacar en el interior de Rusia con drones. Fue un sabotaje, fue un acto, hay que decirlo, terrorista, porque como ustedes vieron en las imágenes, se atacaron trenes de pasajeros, se atacaron zonas residenciales de civiles rusos, zonas que están fuera del conflicto, sabotajes que no tienen precedente en todo el conflicto ucraniano. No estamos hablando, amigos, de un misil extraviado, no estamos hablando de una escaramuza andonés o de cosas de las que... Y miren que en este canal habíamos hablado mucho sobre Rusia y Ucrania, pero esto, amigos, es una ofensiva que se ve que la habían estado planeando por más de un año, que impactó aeródromos militares rusos, que ya se reporta que hubo bombarderos estratégicos que fueron también bombardeados, por supuesto rusos, volaron puentes ferroviarios con civiles rusos, volaron trenes llenos de civiles rusos, amigos. Es decir, es un acto terrorista, es por muchas razones un nuevo Pearl Harbor, pero ruso. Y todos sabemos cómo terminó esa historia, porque justo pasa antes de que empezara una supuesta ronda nueva de negociaciones de paz, precisamente en Estambul, cuando el equipo de Zelensky y el mismo Zelensky fingía estar ahí, sale este acto deliberado que parece un sabotaje a las mesas de negociación. Por supuesto, para reventar cualquier posibilidad de que llegaran a algo en Turquía. No solamente para evitar esa posibilidad, sino para escalar esto a una alerta de ataque nuclear ruso en respuesta sobre esto. Porque todos sabemos cómo terminó la última vez que en la historia de la humanidad vimos algo como esto, amigos. La última vez que nosotros vimos así, que a una potencia le atacaban sus flotas, ya sea aérea o naval, con esta magnitud, fue en 1941. ¿Saben en dónde? En Pearl Harbor. ¿Y cómo acabó esa historia? Todos sabemos cómo acabó. Acabó con Hiroshima y Nagasaki. Ahora, si alguien piensa que Rusia va a ser el tonto de este cuento, pues yo creo que si creen que va a poner la otra mejilla, piénsenlo dos veces. Y esa raya, amigos, se vuelve muy preocupante. Lo preocupante, amigos, es, imagínense que Irán atacara Pearl Harbor de nuevo. Esta vez no Japón, esta vez Irán. ¿Cómo cree usted que acabaría esa historia? Ya ni siquiera en la narrativa se estaría hablando de lo que podría pasar, sería un hecho lo que va a pasar. Todo el mundo estaría hablando de la provocación. Porque si estás viendo que nada más quieren tantito y encima los provocas, bueno, no le pongamos el caso a Estados Unidos, que ya sabemos cómo terminó esa historia. Veamos lo que está pasando en estos momentos. 5 regiones de Rusia, amigos. 5 regiones de Rusia. Díganme a qué les huele esto. Alguien está detrás y ahora les voy a decir qué y por qué y las pruebas que tenemos para decirlo. 5 regiones de Rusia fueron golpeadas con estos drones FPV. De visión de primera persona. Ojo con esto, amigos, porque estos drones no se lanzaron desde Ucrania. Es imposible operarlos desde Ucrania. Ahí tienen, por ejemplo, un mapa de donde se desplegaron estos sabotajes a los puentes que se derrumbaron precisamente anoche en las zonas de Briansk, también de Kursk. Fueron sabotajes dirigidos a trenes de pasajeros rusos. Ahí no había armados, ahí no había militares. Fue un acto terrorista, las cosas como son. Y se lanzaron desde camiones infiltrados dentro del propio territorio ruso. Se ven incluso en los videos como de camiones, hagan de cuenta ustedes, trailers de carga. Se orilla el tráiler de carga dentro del territorio ruso, se va el conductor, se queda ahí el tráiler y nada más se empieza a ver cómo salen del tráiler, del cajón, los drones y empiezan a tomar dirección.
¿Dirección a dónde? Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazán y Amur. Estamos hablando, amigos, de miles de kilómetros adentro de Rusia, muy lejos de Ucrania. Estamos hablando de regiones muy, muy estratégicas que están demasiado lejos del frente de guerra. Es decir, ya es una guerra total. Porque ya no estamos hablando del frente con Ucrania, entiéndase eso. En Murmansk, por ejemplo, y en esta zona de Irkutsk, los drones incluso llegaron a incendiar varias unidades de aviación militar que fueron lo que ustedes vieron en el inicio del intro, donde se ven estas imágenes que están siendo difundidas por medios ucranianos y occidentales, en donde se ve cómo los drones caen precisamente volando aviones militares rusos. Incluso esto ya lo confirmó el propio Ministerio de Defensa ruso, que confirmó que incluso fueron necesarios equipos de emergencia para poder apagar las llamas de estos aviones. En este caso no se reportaron víctimas solo en ese centro de militar, pero el mensaje fue muy claro, que los bombarderos estratégicos rusos pues no están seguros y que hubo un plan muy, muy orquestado por alguien más para volarlos. Por eso les digo que es el nuevo Pearl Harbor. Así como a Estados Unidos los tomaron por sorpresa los japoneses en esa base naval, así pasó esta mañana. Y el gobernador de Irkutsk ya lo dijo en Telegram, dijo: atacaron una unidad militar en Sredendí y una zona que jamás había sido blanco de ningún tipo de ataque, una zona que, digamos, estaba totalmente alejada de la zona de conflicto. Y además de eso, no nada más se destina esto a un ataque militar, sino que también golpearon un edificio antiguo en otra zona, que era una zona protegida en Novomaltinsk. Y ese detalle, amigos, es muy, muy importante, no lo pierdan de vista, porque no son ataques al azar, no es que el dron se estrellara por accidente ahí, fue una operación que tuvo objetivos múltiples. ¿Quién les pasó a Zelensky esos objetivos? ¿Quién infiltró los camiones de carga a Rusia en distintas partes? 5 regiones del país, y miren que Rusia es enorme, con drones que llegaban remotamente, desde camiones que llevaban meses esperando el momento. O sea, estos trailers los habían metido a Rusia no la semana pasada, llevaban meses ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya el mismo régimen de Kiev no solamente lo reconoció, salió a celebrarlo. Zelensky lo publicó en X y dijo que había sido una operación brillante, según él, que planificaron. Él mismo lo dijo, desde hace año y medio. Dice que por los servicios de inteligencia ucraniana, yo lo dudo mucho. Como siempre, Ucrania es el prestanombre, Zelensky es el prestanombre. Pero ahora vamos a ver eso y las pruebas que tenemos para decirlo. Porque mientras veíamos esas imágenes en donde ardían los aviones rusos, pues también veíamos cómo simultáneamente se vuelve una zona de terror en Rusia. Imagínense la psicosis, no nada más en la base militar. Al mismo tiempo explotaban estos puentes ferroviarios en Briansk y Kursk, que son los que ustedes pueden ver precisamente aquí en el mapa. Eso pasó a las 10:50 de la noche. El primero de estos incidentes que se reportó fue un puente vial que colapsaba justo, por eso les digo, es un acto terrorista muy planeado, porque esperaron el momento en el que pasaba un tren de pasajeros con más de 300 civiles rusos a bordo. En esos 300 civiles rusos que estaban a bordo había niños, había mujeres, había familias. Ahí no había militares, amigos. Se habla de muertos. Hay al menos 7 hasta ahora, más todos los que no se conocen, Hay 71 heridos. 7 de esos son niños. Es criminal. El primer vagón, lo que pasó fue que le cayó la estructura del puente encima y pues los aplastó. Tenemos por aquí algunas imágenes para que ustedes vean. Ahí lo tienen. Lo que pasó en el segundo de estos. En el primero, la estructura cae y colapsa. Le cae toda la estructura de concreto. Todo indica que hubo explosivos también colocados por saboteadores. Se encontraron restos de carga incluso en los pilares de los puentes. Ojo, porque en este caso no estamos hablando, y es importante decirlo, este ataque no fue con drones, Evidentemente no fue con drones. Hay restos de explosivo que se encontraron en los pilares del puente, de estos 2 puentes.
De hecho, la misma lógica nos puede confirmar esto. En la fotografía pueden ustedes verlos. Entonces, eran cargas que se habían puesto ahí y que estaban esperando a que pasara este tren de pasajeros con civiles rusos. ¿Ven ustedes a la OTAN condenando esto? Que ya había niños, mujeres, familias. No. Vemos a un Zelensky que sale muy orgulloso a presumir que esa porquería, ese acto bajo y vil, dice el que fue brillante. Bombardear niños, mujeres, familias. Para él fue algo brillante. El mismo conductor del tren y su ayudante lamentablemente murieron junto con otras víctimas. En Kursk también se reporta otro tren de carga más que cayó desde un puente, que es precisamente ese que ustedes veían ahí en la imagen, que ese es el segundo puente, el primero del que les hablaba yo, al que le había caído toda esa estructura de cemento encima. Ahí lo pueden ustedes ver, en donde lamentablemente pierden la vida pues civiles rusos, y ese es el otro en donde pues la locomotora terminó literalmente en la carretera. El maquinista y 2 asistentes, según las fuentes que se conocen hasta este momento, están hospitalizados. Su estado de salud es grave. Hubo un ataque también así en Zaporizhia. Lo mismo con otro tren, nada más que ese no era de pasajeros, era un tren de tanques de combustible que iba precisamente rumbo a Crimea. Fue explotado, fue dinamitado cerca de Melitopol. Y bueno, pues ya se habla también en ese caso de que ese descarrilamiento habría sucedido con explosivos que habrían provocado que este tren pues ardiera por saboteadores, por terroristas ucranianos. Estamos hablando de una campaña militar, amigos, encubierta. Hubo mucha sincronía, como pueden ustedes ver. No son acciones aisladas, son reacciones desesperadas, pero también es una estrategia muy siniestra, muy planificada, y es una escala, amigos, que está reventando cualquier pretensión de paz. Ahora, lo más perverso aquí de todo esto es que ocurre pues cuando Zelensky justamente anunciaba que su delegación salía camino a Estambul. ¿Saben ustedes para qué? Supuestamente salían para los diálogos de paz. En el mismo momento en el que Zelensky estaba diciendo que esto de bombardear civiles rusos era brillante, anunciaba también que su delegación de paz estaba saliendo camino a Estambul. ¿Qué clase de líder sabotea una mesa de negociaciones cuando tiene esos ataques terroristas en la víspera? ¿Qué clase de líder? Pues uno que ya sabe que perdió la guerra, pero también uno que no le importa las consecuencias que van a venir con esto. Uno que obedece no a los ucranianos, sino a otros intereses más oscuros de los que vamos a hablar. Porque evidentemente el régimen de Kiev pues está completamente acorralado. Rusia avanza en Sumy, consolida posiciones en Donetsk y el ejército ucraniano pues está agotado. No tienen reservas reales. ¿De qué dependen? De la limosna armamentista de Occidente. Pero no tienen capacidad para resistir un contraataque completo. Ellos lo saben, Zelensky lo sabe de sobra. Ahora, si lo sabe, ¿por qué está buscando que este contraataque sea tan brutal, que cause tanta rabia en la población civil? Porque claro, están atacando trenes de civiles, zonas civiles, y esto va a causar rabia. Una cosa sí les digo, Zelensky no está buscando paz. Está buscando arrastrar a todos a una guerra que se salga de control. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? Después de esto, amigos, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? A ver, con esto podríamos ya decir que Ucrania ya perdió su margen de maniobra. Ya nada más, Zelensky tenía una única salida. Cerillazo. Prenderle fuego a la mesa. Y no porque él crea que puede ganar esta guerra. Alguien puede pensar que Ucrania va a salir ganador de esto.
de entrada en una guerra, ¿quién gana? Que no sea la industria militar armamentista. Para allá vamos, ¿eh? Porque no necesitan precisamente esto. Es lo que menos necesitaba Ucrania justo en las vísperas de una mesa de paz que se estaba impulsando. Esto, amigos, le va a costar la vida a miles. Incluso ya se está hablando en estos momentos que se ha convocado, según medios rusos, al Consejo de Seguridad rusa, se habla de que están todas las opciones en la mesa. Oreshnik, opciones nucleares y tantito peor, opción nuclear con Oreshnik. De eso vamos a hablar en un rato. La cosa es que Zelensky sabe que sus jefes, sus patrocinadores de la OTAN, pues están dispuestos a pagar el costo de lo que venga. Total, ellos no van a pelear esa guerra. No van a ser sus muertos los que estén en esos sacos. Y hay un dato aquí que no podemos ignorar, y es este precisamente que les voy a mostrar. Ese que reporta este artículo de Axios, léanlo si tienen oportunidad. Y ese también, que dice que, según Axios, Trump sabía, porque Zelensky le notificó antes de los ataques que esto iba a suceder. No el Pentágono ni el Departamento de Estado. Según Axios, Trump directamente sabía de esto en plena mesa de negociación de paz. Entonces, si esto llega a ser cierto, amigos, se cae ya por completo la narrativa de una mesa de paz. Alguien está saboteando esto, que fue coordinado, y aunque la Casa Blanca lo ha negado, porque ya salió a negarlo, porque ya salieron a decir que ellos no sabían que esto iba a pasar, pues el hecho de que medios como Axios, que por supuesto que son muy cercanos al Kremlin, publique estas cosas, es porque seguramente tienen fuentes que confirman que Estados Unidos sabía. Y esta operación fue un mensaje, no solo un mensaje para Rusia, también fue un mensaje para Trump, Ojo con esto. Y fue planeado precisamente con la esperanza de forzar una reacción extrema del Kremlin. ¿Qué es lo que quiere la OTAN con esto? Una respuesta nuclear. Está provocando, está picándole las pelotas al tigre a propósito o al oso. ¿Por qué? Porque saben que Rusia va a responder. Y no va a responder con una escaramuza, Ya en estos momentos todo se salió de control. ¿Por qué? Porque los atacaron en su retaguardia, porque están precisamente como Pearl Harbor. ¿Dónde los atacaron? En Siberia, con drones manejados desde su propio territorio ruso. Y eso, amigos, eso ya está activando otros protocolos, porque quiere decir que hay infiltrados. Y ya se está considerando en estos momentos activar el sistema Oreshnik, que precisamente pues lo diseñaron los rusos para este tipo de escenarios, y ahí está. Automatiza la respuesta de estos ataques estratégicos. Ya no hablamos de la teoría de que a lo mejor va a pasar. Ya estamos hablando de una posibilidad muy real. Porque lo que viene, amigos, no va a ser solamente una represalia proporcional. Evidentemente Rusia va a responder con todo. La gran pregunta aquí, lo único que queda duda, porque que a nadie le quede duda que esa respuesta va a venir. La pregunta es, ¿será nuclear o no? Es una operación, amigos, que va a ser a escala. Y si alguien sigue pensando que Moscú va a ignorar lo que acaba de pasar, pues yo creo que está muy equivocado. De hecho, es la idea de la OTAN, que Moscú responda. Toda la noche se ha estado hablando precisamente de que las FSB y que el Ministerio de Emergencia rusos han estado en comunicación, que hablaron con el gobernador de Briansk, precisamente donde pasó lo de los trenes. Ya hablaron con el jefe de ferrocarriles rusos, que están actuando en una respuesta coordinada que por supuesto que no va a ser diplomática. Ya nadie se acuerda de esas mesas de paz en Estambul que supuestamente estaban teniendo lugar en unas horas. Eso ya es ingenuo pensar que de ahí va a salir un acuerdo de paz después de esto. Zelensky, el soldado Zelensky, cumplió con su misión. Saboteó las mesas de paz. Y no solo eso, lo que hizo fue muy peligroso. Tiró tambos de gasolina en este incendio. Y expuso aquí
lo que viene en contra de los ucranianos, amigos, va a ser brutal. Y lo más hipócrita es que mientras todo esto pasa, sale Zelensky a decir, pues que está esperando el cese al fuego, que está esperando el retorno de niños secuestrados. Dice, ¿de verdad alguien cree que Zelensky espera el cese al fuego? Después de incendiar estas bases aéreas y de matar civiles y de bombardear trenes de pasajeros rusos. ¿Alguien puede pensar que Zelensky realmente está buscando la paz? Después de que coloca explosivos en los puentes y sale a presumirlo en las redes sociales. Amigos, esa no es la imagen de un negociador de paz. Justo les decía yo, y estoy leyendo aquí sus comentarios también, por supuesto. Justo les decía yo al principio de este en vivo que este es el Pearl Harbor ruso. Y no lo digo en sentido figurado, Lo digo porque es exactamente eso. Piensen un momento en la historia. ¿Qué es lo que vimos anoche? Un ataque que nadie se esperaba. Que según Zelensky lo prepararon desde hace más de un año. Dirigido contra infraestructura civil rusa. Fue un ataque terrorista planeado desde hace más de un año. Sabían que iban a bombardear puentes de trenes de civiles y que lo iban a hacer cuando pasara el tren de civiles rusos por encima. Y lo que Ucrania acaba de hacer, no nada más con esos puentes, lanzando los drones FPV desde estos camiones que habían metido a territorio ruso, en estas zonas de Murmansk, en Irkutsk, en Amur, en Ivanovo, en Ryazán, pues es exactamente el tipo de agresión que cambia el rumbo de la guerra. Es como lo que pasó en 1941, cuando, ¿qué hace Japón? Pues ataca Pearl Harbor. Y Japón creyó que le estaba haciendo un favor al imperio. Se metieron con Estados Unidos. ¿Y saben qué pasó con Estados Unidos? Le dieron la excusa perfecta para arrasar con todo. Me da mucha risa que aquí alguien en el Facebook ponía algo así como, eres un imbécil defendiendo a Rusia. Banderitas de Estados Unidos. ¿Sabes qué hizo Estados Unidos en 1941? Cuando le hicieron algo así en Pearl Harbor, mandaron 2 bombas nucleares. Bueno, bombas atómicas. Y eso, amigos, es lo que acaba de ocurrir anoche con Rusia. Es la misma jugada, con otra tecnología. Esta vez no fueron kamikazes porque ahora existen los drones. Pero el patrón es idéntico. Y cuidado, porque cuando una potencia nuclear es atacada así, en zonas donde nunca se habían visto, pues ¿para qué tienen las armas nucleares? No van a contestar con diplomacia. Van a contestar con algo irreversible. No es que yo lo desee, al contrario. Ojalá eso no pase. Pero Rusia tiene Oreshnik. Ya sabemos lo que es eso. Es un sistema automatizado de represalia. Es lo que antes se conocía como la mano muerta. Y funciona así. ¿Qué pasa? Que si detecta un ataque masivo que amenace la capacidad de mando de Rusia, pues se activa automáticamente. Sin necesidad de aprobación presidencial, no sé si ustedes lo sepan. Lanza estos ataques simultáneos desde submarinos. Si los bombarderos, por ejemplo, fueron atacados, pues ahí los van a ver ustedes. Por mar, porque es una triada. Por tierra, con los silos. Por aire, con los bombarderos. Por cualquier forma disponible. Y no disparan 1 o 2 misiles, disparan todo. Tienen la capacidad para destruir Ucrania por completo en cuestión de horas. Amigos, eso no es ciencia ficción porque nosotros ya vimos el año pasado cómo funciona Oreshnik. La OTAN estaba consternada cuando lanzaron este ataque. Esa es la doctrina militar que tiene Rusia. Y lo que pasó anoche, amigos, lamentablemente cumple con todos los parámetros para activar Oreshnik. Sabotaje masivo, múltiples regiones atacadas, coordinación interna, pérdida de activos estratégicos. Parece que armaron esto para provocar a que activaran Oreshnik.
Y si Rusia realmente lanza Oreshnik, a ver, Ucrania no va a durar ni 24 horas. No estoy exagerando. Kiev se va a apagar. Leópolis va a desaparecer del mapa. ¿Qué va a pasar con las líneas de suministro? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los centros de mando, con las estaciones eléctricas, las pocas que les quedan? Todo va a quedar fuera de servicio. Y ahí sí, para que vean, los que provocaron esto van a salir a decir que eso es un genocidio. Van a gritar ante la ONU, no cuando Israel masacra a palestinos, no, ahorita. Que en estos momentos, por cierto, están bien calladitos. No van a ver a ningún país miembro de la OTAN condenando lo que hizo Zelensky, bombardeando trenes de civiles rusos, donde había mujeres, niños y familias. Eso no lo van a ver. Van a ver uno que otro imbécil aquí en el chat diciendo, ¿cómo te atreves a defender a Rusia? No estoy defendiendo a Rusia. No necesitan que yo los defienda. Ya están bastante grandecitos. Estoy diciendo que Zelensky está empujando a su propio pueblo a la destrucción. No me preocupa Rusia. Me preocupa Ucrania. Y a lo que Zelensky está empujando precisamente a Ucrania. Pero bueno, cuando pase esa respuesta, ya va a ser muy tarde. Igual que fue muy tarde para Japón en 1945, ¿eh? Y lo peor de todo, amigos, es que parece que eso es lo que busca Zelensky. Porque ya no tiene cómo ganar la guerra, eso nadie lo duda. Las fuerzas rusas avanzan en Sumy. Esta vez Zelensky no tiene un aliado incondicional en la Casa Blanca. Ya perdieron sus posiciones en el Donbass. El ejército ucraniano está agotado, sin reservistas, fracturado, depende totalmente de las armas que le den en el extranjero, que simplemente ya no llegan. De un Estados Unidos que ya no lo apoya incondicionalmente, ni bien le cae al presidente de los Estados Unidos, Zelensky. ¿Qué le queda solamente a Zelensky? Provocar una respuesta así. ¿Para qué? Para arrastrar a la OTAN al conflicto. Sacrificar a su propia gente para meter a otros, como peones en un tablero que ya ni siquiera controlan ellos, ¿eh? Por cierto, y yo creo que llegamos al fondo de esto, que es la OTAN. ¿Por qué esto, amigos? Y nadie me puede decir que no. Esto apesta a la OTAN por todos lados. Vaya, no necesitas ser un experto militar ni un analista geopolítico para oler la mano extranjera aquí. Cuando Zelensky dice que lo planearon desde hace un año, ese no fue Zelensky. Ese no fue su aparato de inteligencia. Esas frases no van juntas. Toda la logística, toda la capacidad técnica, todas esas coordenadas hasta Siberia, coordenadas satelitales, ¿quién se las dio? No las tiene Zelensky. ¿Quién le dio ese equipamiento? ¿Quién creen ustedes que le dio la logística para introducir esos camiones a Rusia? Eso no es una guerrilla, amigos. No es simplemente ir a colocar explosivos caseros en las vías del tren. A ver, esto fue una operación muy, muy dirigida, con inteligencia de potencias de primer nivel, que sabían dónde estaba cada base rusa, cada aeronave, cada estructura vulnerable, que sabían cómo meter esos trailers. ¿Y de dónde creen que salió esa inteligencia? ¿De TikTok? Pues no, salió de los satélites de Occidente, de los satélites de la OTAN. Salió de asesores militares que no están en Ucrania para brindar apoyo humanitario. Salió de agencias que operan desde hace mucho tiempo, desde que esto estallara, mucho antes. Y miren, este calendario no miente. Les hago una pregunta. ¿Por qué justo ahora pasa esto? ¿Por qué no pasó hace un mes? ¿Por qué no sucedió cuando Zelensky fue a la Casa Blanca? ¿Por qué hoy? ¿Por qué lanzar todo esto cuando Rusia y Ucrania estaban por sentarse en Estambul para terminar con esto ya? La OTAN. No le interesa a la OTAN una paz negociada. No le interesa lo que está pactando Trump, Putin y muy a la fuerza Zelensky. Que su patrón es otro.
la industria militar que ahí está del lado de la OTAN. Y a la OTAN lo que le interesa, a ver, la OTAN se dedica a hacer guerra, no a hacer sombrillas. Si no hay guerra, ¿para qué está la OTAN? No le van a dar dinero. Pues es como si yo te digo que salgas a vender sombrillas, paraguas, y no está lloviendo. Y lo que están haciendo es usar a Ucrania como una plataforma de desgaste. Lo usan como carne de cañón política. ¿Para qué? Para debilitar a Rusia, pero sin arriesgar a un solo soldado de la OTAN. Es la misma lógica de siempre. Eso ya lo vimos en Afganistán, en los 80s. Lo vimos precisamente en muchos otros conflictos en donde la OTAN siempre usa a otros. Pues que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Y mientras tanto, pues ahí tienen ustedes el territorio ucraniano en llamas. Las fábricas de armas en Europa están fabricando y haciendo billete a todo lo que da, lo mismo que en Estados Unidos, produciendo dinero a un tiempo récord. Y lo que hay que entender, amigos, es que cada uno de estos bombazos le da la excusa perfecta para decir, hey, te dije. ¿Cómo vas a hacer la paz, Putin, si te acaban de dar esos bombazos? Tienes que responder, maestro. Y si es nuclear, que sea nuclear, tú dale. Porque el otro no quiere la paz. Porque ya hay dinerito. Esto no se trata de estar del lado de Rusia o de Estados Unidos o de Zelensky. Mientras se pierden algunos en ese discurso, la industria militar, la industria armamentista está ganando miles de millones de dólares. Esos son los únicos que no pierden. Esos son los que sí están realmente ahí ganando dinero. Y lo presume todavía Zelensky en X, ¿no? Y al día siguiente, pues sale y lo llama una victoria defensiva. ¿Cómo puede ser esto una victoria defensiva si hay civiles muertos rusos? Si hay niños heridos. Si voló puentes con trenes de civiles. Si saboteó la única mesa de negociación que podía salvar vidas. ¿Cómo justifica todo eso? Pues muy fácil, él no está ahí para defender a Ucrania. Él está ahí para soplarle al fogón, para que esa guerra no se acabe, porque si no le va a dejar de llegar dinero y va a perder la chamba, porque él ya no tiene por qué ser presidente. Él solo es presidente porque no puede, según él, convocar elecciones mientras haya guerra. Cuando la guerra se acabe, las elecciones se convocan. Y una cosa sí les digo, ni en pedo Zelensky puede ganar una elección. Se juntan más personas en un accidente de carros que en un meeting de Zelensky, se los aseguro. Por eso necesita más Pearl Harbors, necesita provocaciones, necesita escándalos. Y lamentablemente lo que vimos ayer fue parte de esa jugada sucia. Que llevan años moviendo las piezas desde Bruselas, desde Londres. Y si esto termina en una respuesta nuclear, amigos, que nadie diga que, uy, pero ¿cómo se atrevieron? Más bien, parecía que lo estaban provocando, paso a paso. No es que no hubiera opciones. Hoy había una mesa de paz. Ese ataque pudo ser mañana si no había acuerdo hoy. No decidieron que fuera mañana. Decidieron que fuera ayer, para asegurarse que no hay mañana en un acuerdo de paz. Así de simple, Amigos, muchas gracias, por cierto, por acompañarnos en este podcast. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y nos vemos mañana con más información.